no tan curtido como aquí. Aquí tenemos un ego muy curtido, muy egocéntrico, muy para mí, para mí, para mí, para mí. Es que esta sociedad es robar. Le robo al otro, no estás compitiendo, estoy robándole al otro, o bien con artimaña, o bien con argucia, o bien le robo en la hora de trabajo, o bien le robo en la guerra, o bien le robo en el banco. Hoy día la sociedad, el ego que tiene es de apoderarse de lo que el otro tiene. No sé por qué, pero jugamos a eso. Entonces por eso tenemos que hacer las patentes, por eso tenemos que hacer los registros de patentes, por eso tenemos que tener un registro de estos míos, y contratos, y no sé qué, no sé cuántas, porque si no te lo quitan. Pero si son los propios políticos y tienden a quitarte cada vez más tus posesiones, tu trabajo y tu propiedad y tu esfuerzo, siendo gobernantes que tienen que dirigirte, que tienen que cuidar de que estés bien, de que tengas un buen sistema de todo, y lo que tienden ahora mismo es al revés, es a dejarte cada vez más austero, más paupérrimo y con menos posibilidades, para dárselo a los ricos, por lo que dice el Zen, pedirle al pobre para darle al rico. Eso es un dicho Zen. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos un ego diferente al que hay en Oriente, por lo que sea. Yo no hablo de religiones, no hablo de otra cosa, pero eso está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos queremos entender la filosofía y la actitud oriental, no podemos hacer uso de nuestros códigos para entender cómo funcionan ellos. Tenemos que ponernos en situación de cómo funcionan, qué ego tienen, si son más sociables, si son menos sociables, si ellos priman más la sociedad por encima de la individualidad, y a partir de ahí podrás entender su sistema filosófico. Si no, no puedes entender su sistema filosófico. Por eso cuando los yogis o esta gente se meten a hacer cosas excepcionales, pues posiblemente lo que te están diciendo es: mira, he trabajado también el ego, tengo una individualidad y la quiero demostrar, porque no hay ego, es que no hay un ego excesivo. Y a lo mejor muchas veces el trabajo que se hace en Japón muchísimo en los templos, muchos monjes tienen kenso y golpes de iluminación cuando descubren que son individuos, cuando descubren que tienen ego, cuando descubren que tienen personalidad propia, porque no le han enseñado a tener personalidad propia. En Japón, al ser una isla, prima por encima de todo la isla, el bien común. Entonces, toda la enseñanza y todo el entrenamiento de los jóvenes y de la gente es para favorecer esa correlación de grupo, de tribu. Por eso es una sociedad tan metódica y tan entrenada en el bien común. Eso no podemos traerlo aquí. Es imposible. ¿Qué es lo que a ellos les hace moverse? ¿Qué es lo que a ellos les hace convulsionar su estructura de pensamiento? Cuando descubren quién soy yo. Por eso uno de sus grandes koan es quién soy yo. Porque no está entrenado para tener personalidad. Y cuando descubren que son individuos dentro de un grupo, que tienen personalidad propia, eso muchas veces les genera una catarsis, les genera un kenso, les genera una iluminación. Yo soy. ¡Hostia! Eso a nosotros no nos dice nada. Pero a nosotros nos dice cuando nos entregamos con ese servicio y el amor a los demás. Dice: hostia, los demás son yo. Es que los demás soy yo. Es que ese alma y ese corazón soy yo. Cuando eso se descubre, es cuando nosotros tenemos la catarsis, cuando tenemos la visión divina, cuando tenemos la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque descubre que Dios es todo lo que existe. Porque estás entrenado como individuo. Estás entrenado para sobrevivir tú solo contigo mismo. Solo hacia afuera, con los bienes materiales. Entonces, para estudiar e interpretar Oriente hay que ponerse en la situación de que ellos, el ego, lo está estructurado de otra manera. Para estudiar lo japonés hay que pensar que es una isla,
que prima por encima de todo el bien común, no el individuo. Cuando en el Occidente lo que prima por encima de todo es el individuo. La sociedad es un medio a través del cual el individuo se realiza. A costa de cualquier cosa porque tú me perteneces. Lo tuyo es mío. Entonces, tenemos que hacer un estudio desde esa dimensión. Tú no puedes tratar a personalidad china sin saber qué es el confucianismo, sin saber qué es el taoísmo. Tú no puedes hacer un juicio de valor sobre China, por qué los chinos actúan así sin saber esas dos cosas. Es imposible. No puedes. Y tú no puedes trabajar, pensar un poco más allá sin conocer el taoísmo. ¿Qué es el Tao? ¿Por qué? Porque el Tao es el que nutre la mayoría de Oriente, de una forma o de otra, igual que aquí en Occidente quien imprime identidad es Ra, el dios del sol, Adonai, Jehová, que es lo mismo, es el monoteísmo, sí, a través de es el monoteísmo, es el que da identidad, y es la lucha del pueblo por sobrevivir, la lucha, pelea por salir de la esclavitud. Entonces, eso viene de un núcleo que es salir de la esclavitud. Entonces, eso lo tenemos metido a fuego en nuestro sistema operativo, en nuestra personalidad, salir de la esclavitud. Pero es que el hecho de luchar por salir de la esclavitud es lo que más te esclaviza. Porque entra en un círculo vicioso. ¿Qué es lo que pasa en Oriente? Que ahí el taoísmo no te invita, no te entrena y no te programa para salir de ninguna esclavitud. No hay un opresor. El taoísmo y el confucianismo, uno te enseña lo que es la comunión con el todo, que formas parte de un universo para que no te segregues, y el confucianismo te da las reglas de comportamiento protocolarias en la sociedad. No hay tensión, aunque hubiese habido tensión entre Confucio y Tao, porque generalmente la espiritualidad y la materialidad pues parece ser que tienen que estar en conflicto. Pero se llevó muy bien. Entonces hay que ponerse en situación de qué está interpretando. Entonces aquí te viene un maestro zen japonés y no siento yo que no ha tenido la vivencia de esa individualidad tan fuerte, tan arraigada y esa lucha tan desesperada por quitarse la esclavitud encima desde hace 3000 años, que han marcado en nosotros mucho. Me cuenta que Abraham ha marcado a todo lo que somos. Todos esos sacrificios, todas esas luchas, toda esa tensión, eso yo creo que el monje maestro zen japonés que viene aquí no ha tenido la experiencia de qué ha conformado esa personalidad, porque le está dando más de lo mismo. Porque el trabajo del zen japonés puro es sacar tu individualidad, sacar tus valores como individuo, pero eso ya lo tenemos. ¿Para qué me da más de lo mismo? ¿Por qué te crees que gusta tanto la palabra zen y el zen en Occidente? Porque está alimentando ego. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos riesgos. Y lo que no interesa del zen, que te mueve los pilares para generarte catarsis, más allá del ego, lo cortan. Te dejan en horiki, te dejan en la concentración, te dejan en mindfulness. Es decir, el trabajo de la concentración, punto. No te llevan al vacío, donde el ego se expande, el naf se expande. Entonces te dejan en horiki. Dicen que eso es zen, y entonces le llaman mindfulness, para alimentar más ego.
para que Occidente tenga aún más ego. Pero es que no, señor, es que lo que tiene que dar Japón, los maestros japoneses, y que me perdonen, yo no sé quién para decir lo que tienen que hacer, pero tendrían que dar la idea de sangha, la idea de grupo, la idea del bien social, la idea del servicio, la idea de que el individuo ya formado tiene sentido cuando se une a los demás para servirse a sí mismo, no para aprovecharse de otro. Entonces esa es la diferencia entre Oriente y Occidente, a niveles muy, muy burdos, por supuesto, a nivel de ego. Eso hay que tenerlo en cuenta, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, de dónde viene, quién es, de dónde deviene esa estructura de personalidad. Porque si no, estás midiéndola con tu rasero, estás midiéndola con tus criterios, estás midiéndola con tus pilares, no puedes, te estrellas. Por eso es conveniente conocerte a ti mismo en Occidente, porque sabes la estructura de Occidente que te ha conformado, cuáles son tus pilares más profundos, y así podrás conocer a los de Occidente. Conócete a ti mismo y conocerás a los demás, pero a los demás que tengan patrones similares, pilares similares a los tuyos. Y similares son, pues, las religiones abrámicas, sin más. Abraham. Abrámica. Abraham. Entonces eso es importante. ¿Por qué te crees que te conoces a ti mismo? Para no entrar, te proponen conocer a ti mismo, para no entrar en confusión con la multiplicidad que hay de conocer a todos los demás, que para eso está la psicología y la psiquiatría. ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eh? Bueno, pues conócete a ti mismo.